Nuestras islas empezaron en la colonia con una estructura espacial de fragmentación. La colonia, para poder dominar, dividía. Y ustedes recordarán todos esos mapas de las islas y de las costas, que eran muchos puertos, porque era cada puerto conectado con el interior, individualmente, pero no entre sí. Entonces, ¿cómo domina el territorio? Segmentándolo, fragmentándolo, y así duramos un par de siglos con esa estructura de fragmentación. Los movimientos independentistas fueron formándose precisamente resistiendo esa estructura y tratando de articular pueblos a nivel de regiones. Y en vez de darse entonces, y mercados, y cuando vienen las repúblicas, ya la estructura colonial de fragmentación se supera por otro orden político, otro orden social que utiliza el espacio de otra manera. Este era un país demasiado pobre. En el siglo XIX yo diría que apenas teníamos una oligarquía incipiente. Entonces, bueno, llegamos a 1930 con una ciudad casi igual que la de la colonia. Hubo una ocupación militar norteamericana importante en varios países, Haití, Guatemala, República Dominicana, etc., ¿no? En el caso nuestro, de 1916 a 1924, se instauró un gobierno, una administración norteamericana, que ocupó primero las aduanas, posteriormente las oficinas de obras públicas, de fomento, etc., ¿no? En el fondo, lo que subyacía de todo el diseño de los norteamericanos era dar lugar a una economía abierta que se ajustara a las necesidades de expansión de inversión de Estados Unidos. Yo diría que es el punto central. Pero lamentablemente, de la estructura fragmentada a la estructura regionalizada, entonces vino de nuevo la estructura de centralización. Ya no era fragmentar, ya no era permitir crecimiento regional articulado, sino poner todo en un solo punto. Los Estados Unidos implantaron este rediseño de la realidad del país a contrapelo de sus actores principales. En ese sentido fue un proyecto autocrático basado en la imposición de la fuerza de este nuevo cuerpo militar denominado Guardia Nacional Dominicana. Trujillo empezó como guardia campestre y pasaron los norteamericanos durante la ocupación que nos hicieron, lo engancharon, como se dice aquí vulgarmente, o sea, lo hicieron miembro de su policía campestre. Ahí comenzó él a tener, se le acusa de robos, de violaciones, entonces, desde el principio, pero comenzó a tener acceso a grupos. Con la caída de precios del azúcar y el incremento de la protesta nacionalista que arranca en 1920, entonces ya los Estados Unidos decidieron salir del país. Cuando los norteamericanos se retiraron de aquí, en el año 24, dejaron la Policía Nacional. Entonces él comenzó la labor de atemorización de las masas. Después de este momento de la ocupación, el lapso entre el 24 y el 30, que es cuando sube Trujillo, es un momento de transición política, de reajuste económico importante en el país, y Trujillo pues se monta en la silla sin un criterio claro de qué era moderno o qué no era, pero yo creo que Trujillo en el fondo fue un gobernante hecho a la usanza y con la visión norteamericana. En consecuencia heredó una determinada prospección hacia el desarrollo económico, hacia la infraestructura, hacia la importancia de atender al espacio.
justo desde que sube al poder, en menos de 15 días, asume las riendas de la reconstrucción nacional después del ciclón de Saint-Cynon en el 30. El ciclón de Saint-Cynon le da el motivo de comenzar un proceso de reconstrucción, pero una reconstrucción con una vocación de dejar marcada en la ciudad el poder de Trujillo, ¿no? A raíz del ciclón de Saint-Cynon, Trujillo declara que la ciudad ha sido reconstruida y en consecuencia eso sirve como justificación del cambio de nombre de 1936. Ya no es Santo Domingo, es Ciudad Trujillo, una nueva ciudad. Una ciudad que tiene sus orígenes españoles, coloniales, pero en realidad la superposición de lo nuevo bajo Trujillo es lo capital. Al lado del actual Parque Hostos, donde se entierran las víctimas del huracán de 1930, alrededor de 2.000 personas quemadas ahí, porque se hizo un gran agujero y se pegó fuego a los cadáveres por temor a una epidemia. Entonces esto es rebautizado, se hace una plaza en nombre del hijo de Trujillo, ya una plaza con visos de modernidad y de esparcimiento, pero al lado, poco después, le ponen el obelisco. Sobre todo lo que hace Trujillo con el malecón de Santo Domingo es quizá el elemento de impacto más importante y trascendente en la ciudad, porque él crea un espacio para sus manifestaciones de poder. Para hacer el malecón, Trujillo tuvo que expropiar parte de la propiedad de la oligarquía más rancia de Santo Domingo. Y fue una manera, desde el principio de su gobierno, decir que él era el que tenía el control. Porque todo ese grupo de familias de la alta oligarquía dominicana se opusieron porque tenían que ceder parte del poder. Sin embargo, Trujillo puso a disposición del constructor un contingente militar. Y usted resuelve, ingeniero, pero eso se hace. Hay un rescate de la colonia, momento fundador del pueblo. El discurso trujillista asume la colonia, no hay crítica a nada de esto, por el contrario, hay una exaltación de las raíces hispánicas, eso es parte de un discurso tradicionalista. Incluso Trujillo utiliza mucho en sus discursos el concepto estirpe hispánica, la estirpe, somos de la estirpe hispánica, es decir, hay una sustancia que proviene de la colonia y en consecuencia se reivindica la época de la colonia. Y llegó a crear un proyecto de racionalidad estatal, si es posible llamarlo así, dentro del cual cupo pues la realización de escuelas, de hospitales, evidentemente y lógicamente de cárceles, de puentes, canales y carreteras, ¿no? El proyecto de la dictadura de Trujillo era de hablar de una nación fuerte, una nación que se valía por sí misma, un país que tenía un lugar en el mundo y que era poderoso, y que ese poder venía dado sobre todo por la economía de los bienes de producción locales, sobre todo materias primas, agrícolas, el desarrollo de los ingenios. Y Trujillo, yo pienso que muy pronto concibió el hecho de marcar la diferencia. A través de la ciudad, de la urbanidad, estamos demostrando otro ritmo histórico, otro proceso. Trujillo encarna, se encarna en la ciudad. Si quiere hacer la ciudad a su imagen y semejanza. Y la hace a través de decisiones en términos del significado
de las edificaciones, pero también con decisiones de paisaje. Y desarrolla 4 estrategias muy evidentes, ¿no? El cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo, la utilización de un lenguaje para las edificaciones oficiales, un lenguaje muy clásico, muy fascista, ¿no? Y otro lenguaje totalmente moderno para las edificaciones que tienen que ver con turismo, con educación, etc. Está lo que un teórico nuestro, Ramón Martínez, llama la construcción del tubo semántico. Toda esa, cambiarle el nombre y ponerle el nombre de Trujillo a todo el país también fue otra de las estrategias que desarrolló Trujillo. Y finalmente fue la de construir su centro urbano, ¿no? Que digamos era como la antítesis del centro histórico. Desde 1942 comenzó un proceso de recuperación económica, el país empezó a crecer con bastante rapidez, más o menos desde entonces de alrededor de un 7% del Producto Interno Bruto anual. Eso se sostuvo bastante tiempo, grosso modo hasta 1958 o 57, y ahí sí, en un proceso de alrededor de 15 años, ahí sí se produjo una modificación cualitativa de la ciudad de Santo Domingo y de otras ciudades en mucho menor medida. Como Trujillo utilizó tanto esa narrativa de justificación de su nacionalismo cuando decía que había pagado la deuda externa, y que por cierto, arquitectónicamente hubo símbolos sobre eso, ¿no? Monumentos y cosas así. Pero también cuando se hurga, rápidamente se demuestra que todas esas cosas no fueron tales, sino que eran parte de todo ese discurso de autojustificación del régimen. Trujillo, en la época de Trujillo, tuvo dos momentos importantes en términos de calidad y de cantidad de obras, que fueron la celebración del centenario en 1944 y la celebración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre en el 55. Son 2 eventos separados que crean picos de actividad proyectual, constructiva y cultural y económica, ¿no? De gran relevancia en el desarrollo dominicano. La feria tiene un eje que no se conecta con la ciudad, se conecta con lo que no existía en ese momento al norte de la ciudad. No había avenida, pero sin embargo el eje principal va al mar. No es que se hace la ciudad moderna que se proclamaba, pero evidentemente hubo diversos salones que pienso que tuvieron su principal culminación con el proyecto de la Feria de la Paz, que era una especie de pequeña ciudad dentro de la ciudad, una ciudad administrativa, una ciudad trujillista, ¿verdad? Emanación del poder. Y le permite articular una ciudad funcional y poner en esa ciudad funcional unos elementos de modernidad que, digamos, equilibran la expresión del régimen con unas obras de una modernidad muy, muy buena que hablan otro lenguaje, un lenguaje de apertura, de modernidad, de democracia que no existía. Por ejemplo, se sabe que la población valora el orden, la tranquilidad que siempre se habla que hubo en el régimen de Trujillo, pero con demostración muy fácil de que eso también es un mito en el sentido de que era la paz del cementerio, ¿no? Más que una verdadera seguridad ciudadana y un orden. Finalmente Trujillo logró marcar cambios en el entorno del país, no cabe duda.
y esto fue aceptado por, yo diría, porciones considerables, si no mayoritarias, de la población dominicana. Yo pienso que quedaron pocas personas relativamente en el conjunto de la población que no vieran la Feria de la Paz. Es decir, fue un acto demostrativo. Aquí está la evidencia del éxito de este sistema. El 24 de octubre se celebra en mi Quisqueya la fecha del gran Trujillo, padre de la patria nueva. Trujillo el predestinado que nos dio una nueva era, la divina providencia que acompañe por doquiera. Ay, que viva el benefactor que ha salvado a mi Quisqueya, la divina providencia que acompañe por doquiera. Ay, que viva el benefactor que ha salvado a mi Quisqueya, la divina providencia te acompañe por doquiera. El discurso en términos de imagen de Trujillo creo que es un discurso muy astuto, para no decir inteligente. Creo que es un discurso muy astuto porque Trujillo recurre a ciertas visualizaciones, como recurre al merengue en la música, para un poco paliar el costo social de su dictadura en términos de imaginario. Para ello se rodea de intelectuales y artistas que así lo reproducen y que conocen perfectamente el poder de la imagen y los modos de mirar. Entonces, él tiene una estrategia, vamos a decirlo en términos contemporáneos, comunicacional muy interesante en cuanto a la imagen. Hay una producción de imagen establecida con ciertos parámetros y ciertos cánones, como la pintura religiosa. Se hacían permanentemente desfiles en honor a Trujillo. En esos años hubo un desfile muy grande, enorme, de los más grandes. A ese ya yo lo recuerdo de niño, porque como no era solamente político, yo asistí. Mis padres no me dejaban ir, es decir, lograban que yo no fuera, burlando la represión. Todo eso era muy complicado y esto no tiene similitudes con ningún otro régimen político de América Latina. Es decir, no ir a los desfiles trujillistas era peligroso.